escuchado la frase de que Odebrecht pone y saca presidentes. También ministros. Sí, ¿no? Pero en el caso nuestro no. Para mí es absolutamente secundario el tema de calificar un cambio de ministros como crisis o no crisis. ¿Usted prefiere ministros que no le hagan sombra? Prefiero ministros eficientes. ¿Cuándo supo usted de la demanda que Odebrecht planeaba entablarle al Estado peruano? Tuve el conocimiento con un día de anticipación de lo que tuvo la opinión pública. ¿No supo de la reunión del 23 de diciembre entre el procurador y la ministra de Justicia? En ese momento no. Ramírez dice que usted sí estaba enterado. ¿Cómo sabe que está enterado? ¿Qué le diría al país respecto del despido del procurador Ramírez? De que los procuradores no son del Ejecutivo. Los procuradores no defienden al gobierno, defienden al Estado peruano. Es una comisión autónoma la que determina en su continuidad o no. Pero usted es el jefe del Estado. No, soy el jefe de gobierno, no soy jefe de Estado. Usted es el jefe del Estado y como jefe del Estado podría dar una explicación. No tengo por qué hablar con el procurador. Para aclararle, ¿sí? Según el artículo 110 de la Constitución, el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación. No es el jefe de gobierno. Está bien, pero el Estado está compuesto por diferentes poderes que tienen independencia. Nuevamente la ratificación. No pactamos con empresas que hayan tenido actos ilícitos. Está absolutamente convencido de que Odebrecht lleva las de perder en el CIAD. Obviamente. ¿Le preocupa que algún codinome lo asocie directa o indirectamente a usted en alguna investigación fiscal? Imposible. Usted ha roto, digamos, relaciones con la señora Mercedes Arauz. ¿Hay posibilidad que eso se recomponga para que haya un vicepresidente? Mercedes Arauz ha renunciado al cargo. Pero, digamos, no se hizo efectiva. No, la renuncia no ha sido simulada, sino ha sido una renuncia formal, por escrito. Pero no se concretó en términos legales. ¿Por qué? Porque no había quien la acepte. ¿Quién va a ser su vicepresidente? No, cuando viaje al extranjero, si fuera necesario, lo que está normado en la Constitución, y somos respetuosos, quien sería a cargo es el presidente del Congreso. ¿Se va a quedar en el Perú usted después de julio del 2021? Obviamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Abundantes repercusiones, como no podía ser de otra manera, la entrevista exclusiva que nos ofreció anoche, como acabamos de ver en la intro del programa, el presidente de la República, Martín Vizcarra. Y ciertamente han quedado cosas que siguen dando bote. Ciertamente la declaración del presidente de decirnos aquí que no es el jefe del Estado, cuando según el artículo 110 de la Constitución, que tuvimos a bien demostrárselo, dice lo contrario. El presidente trató en ese afán esquivo de evadir cualquier clase de conexión con el despido del procurador o ex procurador ya Jorge Ramírez. Así las cosas, hay mucho que desgajar y lo hacemos en primera instancia con el ex procurador César Azabache, quien ha tenido la gentileza de venir esta noche al programa. César, bienvenido como siempre. Muy buenas noches. A ver, a partir de lo que acabo de decir en la introducción, cuando el presidente nos dice aquí que él no es el jefe del Estado, comete el lapsus porque estaba tratando de desvincular a Ramírez de cualquier espacio en el que pueda haber tenido él algún tipo de influencia. Sin embargo, además tú has sido procurador, puedes decirnos qué clase de conexión precisamente tiene el señor Vizcarra, el señor Ceballos, la señora Revilla, que cuando estuvo con nosotros también dijo que los procuradores no dependían del Ministerio de Justicia. ¿Qué está pasando para ti, por favor? Trampas semánticas. Ajá. ¿Qué pasa? A ver, vamos a contar la historia. Esta idea de que los procuradores son procuradores del Estado y no del gobierno, la creamos nosotros en el 2000. En realidad la creamos en el 99, porque nuestra designación original, en el 2000, perdón, en el 2000. Nuestra designación original se produjo cuando todavía Fujimori no había renunciado, 2000. Hay que recordar que encabezaba ese equipo era José Ugaz. José Ugaz, la primera formación era Ugaz, Vargas Valdivia y yo. Correcto. Entonces, recién designados, enfrentamos un problema, porque la resolución de designación estaba firmada por Alberto Fujimori, y nuestro plan de investigación incluía a Alberto Fujimori. Entonces discutimos mucho con el equipo cómo comunicar esto
y decidimos que la construcción que íbamos a usar era de procurador del Estado, porque nosotros no íbamos a subordinarnos a Fujimori. O sea que ustedes son en parte Los culpables de esta desmadre. trampa semántica. Porque en realidad un procurador es un abogado de reparaciones del Poder Ejecutivo. Un procurador no es un magistrado. La autonomía que se está predicando en estas discusiones corresponde al Ministerio Público, no a las procuradurías. El nivel de autonomía que se debe reconocer a un procurador tiene que ver con la prohibición de interferencia subjetiva con sus decisiones. Es decir, el procurador no es el abogado del ministro, es el abogado del gobierno. Pero depende del Ejecutivo. Del Ejecutivo. De hecho, mira, dilo de esa manera, Jaime, reparaciones. ¿Qué indemnizar? ¿Cuándo indemnizarlo y por qué monto indemnizarlo? Esas son decisiones públicas. No se pueden tomar sin coordinación con el resto de dependencias del gobierno. Es especialmente difícil en la Procuraduría Anticorrupción, porque como la de Contraloría y la de Lavado son procuradurías especiales. Por lo general, cada ministerio tiene su procurador. Estas procuradurías transversales tienen, por supuesto, un nivel mayor de autonomía o de prohibición de injerencias. Entran cuando las relaciones entre un ministerio y su propia procuraduría pues se ven sospechosas o son inapropiadas, pero no más que eso. Entonces, primero, un procurador no es un magistrado. Segundo, no tiene una autonomía tal que tenga el derecho de decirle no a un ministro. Miren el caso de la procuradora Ampuero. La procuradora Ampuero tuvo una discrepancia fuerte sobre el modo de manejar la venta de Olmos con quien entonces era ministra de Justicia y se fue. Y la procuradora Ampuero mantiene su línea de pensamiento, pero jamás ha hecho algo parecido a pretender que su separación del cargo por esa diferencia de criterios y de opiniones sea un acto arbitrario o algo semejante. Por cierto, permíteme decirle a nuestro público que más adelante viene la ex ministra de Justicia, Marisol Perestello, en el programa. Que tiene una experiencia muy clara sobre estos límites y sobre el culebrón del gasoducto. Claro, entonces, para comenzar entonces, no es verdad que un procurador sea absolutamente autónomo del gobierno y tampoco tiene nada de malo. Yo no sé por qué esta sobrereacción, que las diferencias de enfoque entre una procuraduría y el resto del gobierno conduzcan a la salida de un procurador. A ver, no es malo para ninguno ni para el otro. En este relato hagamos una suerte de fact-checking o de crossover de la situación. Es probable, como lo sostiene el presidente Vizcarra, que él no haya estado al tanto de todo este jaleo, de toda esta situación de 23 de diciembre reunido el procurador Ramírez con la ministra de Justicia, 26 de diciembre con el señor Liu, ministro de Energía y Minas entonces, 9 de enero reunidos con los funcionarios de Odebrecht, 1.250 millones de dólares que nos quiere sacar Odebrecht. ¿El presidente puede estar tan desentendido de una situación así? Me preocuparía sobremanera que no sepa algo de ese tipo. Jaime, ¿cuántas demandas por 1.200 millones de dólares tiene el Estado peruano? ¿Y en cuántas se cruzan decisiones tan duras como haber liberado hace solo un mes y medio los 524 millones del saldo excedente de Chacya? Entonces, si el presidente no sabe eso, estaríamos en un aprieto muy serio, ¿no? Yo preferiría que diga que lo sabía y que tomó las decisiones que tomó bajo determinados criterios. Por lo demás no tendrían nada de descomunal, ¿no? Lo raro de este caso, lo que voy a insistir, no camina bien en este caso, es que se haya permitido, tolerado, dejado pasar o no se haya podido evitar que Odebrecht anuncie esta demanda. Quiero decirlo de esta manera. La demanda en sí misma, desde mi punto de vista, y esto lo he estado comentando y revisando con especialistas en arbitrajes internacionales, no puede dañar al Estado. Pero mientras se toma una decisión sobre la demanda, 1 año, 2 años o 3, la situación interna se pone así de crítica. No está el Estado en riesgo, desde mi punto de vista y de la opinión de estos expertos con los que he estado hablando, de perder el juicio arbitral. Pero sí se ha creado un desequilibrio que encuentro inaceptable en los aspectos civiles, repito, civiles, del acuerdo, de la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht con el Estado. Ahí es donde hay que trabajar. La historia que yo he podido conocer a través de contacto directo con fuentes es que el procurador Ramírez, aparentemente aquí viene el hierro, creo que usted lo ha contado también, es cuando Ramírez le lleva a la ministra Alba, la ministra de Economía y Finanzas, un borrador. O sea, él, en sus manos, un papel de Odebrecht, diciéndole, esto es lo que quieren para la prórroga del plazo de demanda. Correcto, acá está. Entonces la ministra dice, saca.
¿Qué es esto? Es que no tiene nada... ¿Cómo usted me trae un papel de Odebrecht? ¿Qué le pasa? ¿Ese fue el error de, ¿ese fue el error de Ramírez? No solo un papel de Odebrecht, sino una propuesta de prórroga de demanda imposible. Yo creo que no. Yo creo que es un poco más complicado. Yo creo que el error fuerte está en haber liberado los fondos de Chagya. Última oportunidad para poner a Odebrecht en su lugar sin, primero, haber formado una cartera de garantías suficientes para respaldar el cronograma y, segundo, sin haber hecho que Odebrecht firme una renuncia unilateral a todas las pretensiones arbitrales que tuvieran. Creo que ese punto es al que la Procuraduría tiene que retornar para resolver este impasse, recomponer las garantías. Creo que los derechos que Odebrecht sostiene tener derivados de esos tubos son la plataforma para tener una garantía sólida. Y segundo, modificar ese cronograma. Pero además, otra cosa, César, en el contrato del gasoducto dice claramente, cláusula 20 y otras más, que cualquier tipo de indemnización que el Estado peruano le otorgase al concesionario es cuando el proyecto está en movimiento, el proyecto está activo y el proyecto no estaba activo, es decir, Odebrecht se mandó por la libre con esos tubos y el Estado no ha sido capaz de respondérselo. De hecho, es muy interesante porque todo el procedimiento conforme al contrato no incluye ningún control del Estado sobre nada que se haga con las inversiones hasta el cierre financiero. Esa es la posición, la que acabas de resumir, es la posición que el Estado ha levantado desde que apareció la demanda de Nagas y desde que apareció el primer reclamo de Odebrecht sobre la liquidación de la inversión original sobre los tubos. ¿Pero qué les bastaba decir eso? Y no este secretismo. Es que yo creo que es todavía más interesante, ¿no? Porque esta teoría está en revisión en el caso de Nagas, que ya está en proceso. Sí. Pero en el caso de Odebrecht hay una cosa mucho más fuerte, que es menos dura en el caso de Nagas. Nagas, hay que decirlo, es el único socio del consorcio del gasoducto que no está involucrado personal o directamente en casos de corrupción o algo semejante en el Perú. ¿De acuerdo? Pero en el caso de Odebrecht pretende lanzar esto, yo creo que es un bluff, pero pretende lanzar esta idea de la demanda con $4 millones lavados, filtrados en las elecciones del año 2011 a favor de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta antes de la definición del proceso. Correcto. Con la persona que recibió el millón, la señora Nadine Heredia, aparentemente, lo dice la Fiscalía, en reuniones en las que promovía los intereses de Odebrecht para ese concurso. Reconociendo que sobornó, en términos privados, pero sobornó a un representante de su competidor y aceptando que sobornó a un asesor privado de Proinversión. Con esos 4 eventos, por lo menos, ¿alguien puede creer que el CIADI puede fallar a favor de Odebrecht? A ver, las reglas de los arbitrajes internacionales, esto me lo han explicado los expertos, yo soy penalista, no especialista en arbitrajes, suponen que solo se puede proteger en un tribunal internacional inversiones que pueden calificar como protegibles por 2 razones: porque se hacen respetando las leyes locales y porque se hacen de buena fe. ¿A alguien se le ocurre que con esta historia de los 4 millones en campaña, la primera dama gestionando a favor, los sobornos particulares, Odebrecht puede pretender que su inversión ha sido hecha de buena fe? Ministros Imposible. envueltos en procesos actualmente, procesos investigatorios, están comprometidos, hay plata sucia de por medio, antes, durante y después. Demasiado. Entonces, por Dios. Por eso digo, la demanda en sí misma no es una bomba de tiempo. La bomba está en el tiempo que tome descartarla, porque como hemos visto, solo el anuncio de la demanda ha provocado un terremoto político que digamos, no reconocerlo es negacionismo puro, ¿no? Entonces, esto explica varias cosas. Explica por qué la posición del Ministerio de Economía en esta crisis ha sido tan sólida. Y mi impresión, el comunicado de ayer de la Comisión Especial lo confirma, es que en el Ministerio de Economía, donde lo que están viendo es el mundo de los arbitrajes, pues no se ha movido un fósforo. Claro. En el Ministerio de Economía debe estar absolutamente claro que la demanda de Odebrecht no califica para cumplir los requisitos de esta construcción que se llama inversiones protegidas. En una palabra o en una frase, en una oración, ¿en qué se equivocó Ramírez? La liberación de los 524 millones sin exigir garantías sólidas para el cronograma, o reducir el cronograma, o exigir una rendición incondicional de toda posición arbitral de Odebrecht. Pero agrego, ¿y en qué se equivocó Odebrecht? Odebrecht tendría que haber revelado
o en las negociaciones para el acuerdo del verano del 19, o en las tratativas para la liberación de los fondos de Chacya, que esta demanda estaba en preparación. No revelarlo justifica que la Procuraduría solicite una audiencia para que se modifique el cronograma, se exijan garantías y se modifiquen los términos del monto de la reparación. Punto final. Eso no afecta tampoco el caso penal de la Fiscalía, afecta al civil. La tarea que queda es de la Procuraduría. César Azabache, ex procurador anticorrupción, aclarando muchísimos puntos respecto a el camino que el Estado peruano tendrá que seguir y trajinar respecto a esta demanda, que el error gravísimo fue el secretismo, no hablar, no decir y además indignarse a su tiempo. Y después estalló esto que el gobierno no quiere reconocer, ¿no? No es por Odebrecht, es porque estuvimos inspirados ese día y quisimos cambiar el 13 de febrero a 4 ministros. César, un placer como siempre. Encantado. Vamos a la pausa en el programa y viene la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, y hablando del Estado, el Estado nos ha vuelto a golpear a todos nosotros con el caso de la joven activista Solciret Rodríguez Aybar. Después de 3 años, su cuerpo ha sido hallado, o partes de su cuerpo, en una situación que realmente el policía cambió la versión, una fiscal no quiso investigar. Hay Estado, ¿cómo dueles? Nada está dicho.